en esta situación. Y respecto de lo que es la curva de, perdón, lo que es respecto al enfriamiento, no es nada más que el proceso contrario, que también lo estamos efectuando diariamente con el uso de refrigeradores, con el uso de consumir una bebida fría, ¿ah? Porque, por ejemplo, es muy desagradable tomarse una Coca-Cola que esté tibia. Siempre necesitamos enfriarla. Entonces, esto es lo que vamos a plantear acá en el día de hoy. Y para eso, primero que voy a hacer es presentarles una curva de calentamiento y en base a los cambios de estado y los cambios de fase correspondientes. Entonces, ese esquema que les muestro a continuación, yo creo que lo han visto muchas veces ahí. Entonces, se puede distinguir la forma gaseosa de la forma líquida y la forma sólida. En su momento yo les podría preguntar acá cuáles son las características que identifican cada forma física y por qué se diferencian. Entonces, yo creo que el esquema está bien diseñado al respecto. Se ve en el caso del sólido que hay una distribución muy regular, muy ordenada, en forma de un cristal fundamentalmente. Me imagino que ustedes tienen que haber tenido ya alguna asignatura donde le hacen la clasificación de sólidos, los sólidos cristalinos, en forma, no sé, tetraédrica, en forma piramidal, etcétera, en forma cúbica. Y en el centro tienen un líquido. Entonces, ese líquido inmediatamente se ve que hay una distribución desordenada e inclusive las partículas que están ahí también están en movimiento y resbalan una respecto a la otra. O sea, no va a existir un ordenamiento determinado de las moléculas van a quedar quietas, siempre van a estar en movimiento. Recuerden, energía cinética. Y en el esquema siguiente, en el gas, se ve claramente que las partículas están mucho más dispersas y se desplazan a cierta velocidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede plantear acá? Que hacia la derecha hay un orden estructural apropiado. En el caso de los gases, el orden estructural no existe. En los casos de los líquidos tampoco existe, pero en cierta forma están más ordenados que los gases. Y en un sólido ya existe un orden estructural bien determinado. Y ese aumento del orden estructural determina una disminución de la entropía. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a plantear acá? Es lo siguiente, poder evaluar los cambios de entropía correspondiente aplicado a una curva de calentamiento. Y lo vamos a plantear en función de calentamiento, es decir, tener, por ejemplo, el sólido, piensen hielo, llevarlo a agua. Cuando les diga agua se refiere al agua líquida y se sigue el calentamiento y lo lleva a un gas, que en el caso del agua es vapor. Hay una diferencia clara entre lo que es vapor y gas. El vapor es un gas real, entonces las partículas están más cercanas que lo que existen en un gas ideal. Bueno, eso lo vamos a revisar también en su debido momento, en otra unidad. Y ahora vamos solamente a lo que es la evaluación de los cambios de entropía. Entonces, una curva de calentamiento, ¿qué es lo que es? Es una gráfica donde en el eje Y se representa la temperatura y en el eje X la cantidad de calor que se aplica para poder efectuar las transformaciones. La gráfica entonces está de acuerdo a lo que tenemos entonces en el eje Y la temperatura. Aquí perfectamente bien puede ser únicamente la temperatura
centígrada, y acá en este otro caso tenemos calor aplicado, tiempo de calentamiento, también se puede representar ahí. Y la curva de calentamiento viene a ser esta que está apareciendo en forma segmentada. Esos segmentos identifican algo. Entonces, vamos viendo, en este caso, respecto a la temperatura, hacia acá se aplica una cantidad de calor, por lo tanto, en todos los tramos se está aplicando calor, y acá vamos a tener lo siguiente, que del punto A al punto B, de acuerdo a esto, se está produciendo un aumento de temperatura. Del punto B al punto C hay una temperatura que es constante. Después de CD y EF hay un cambio de temperatura y desde D hasta E hay una temperatura constante. Entonces, obligadamente, para poder evaluar el cambio de entropía, para poder evaluar el flujo de calor y para poder evaluar cualquiera de los otros términos que ya hemos estudiado anteriormente, por ejemplo, trabajo, cambio de energía interna, el cambio de entalpía, obligadamente hay que ir por segmento. Y eso es lo que queremos, lo que quiero revisar hoy día con ustedes. Entonces, a cada tramo se puede calcular no únicamente el cambio de entropía, sino que se puede evaluar trabajo, calor, delta U, delta H y el cambio de entropía. Bien, pero vamos a tener que separar esto. Entonces, de A a B existe el sistema en forma sólida. ¿Ya? ¿Por qué forma sólida? Porque justamente un sólido tendrá que estar sometido a una temperatura más baja. Por efecto de aumento de la temperatura, podemos pasar a líquido y posteriormente a un gas. Y los tramos entonces en forma oblicua corresponden a una forma específica determinada: sólido, líquido y gas. Fíjense bien que yo aquí destierro totalmente el concepto de estado. Siempre hablan del estado sólido, del estado líquido, del estado gaseoso. Aquí vamos a hablar de la forma física o de la fase. Una fase o forma sólida, una fase o una forma líquida, una fase o una forma gaseosa. Esa forma corresponde a la forma física con que se presentan las sustancias a nuestras condiciones o a condiciones más bajas de temperatura o más altas de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que le indiqué recién en este caso? Que acá se va a producir un aumento de temperatura. Y el aumento de temperatura está directamente relacionado con la energía cinética. Por lo tanto, ¿qué ocurre mientras se está aplicando calor? Está aumentando la energía cinética del sólido, del líquido y del gas. Entonces, el estado gaseoso o forma gaseosa o la fase gaseosa, dije estado gaseoso, por eso no hablé únicamente de estado. Entonces, la forma gaseosa, ¿qué es lo que va a considerar? Va a considerar una forma física donde la energía cinética es mayor que en las otras formas físicas. La energía cinética en un gas es mayor que la del líquido y es mucho mayor que la del gas. Les repito, la energía cinética de la forma gaseosa es mucho mayor que de la otra forma más condensada. Y bueno, ahí también vamos a tener un tema que va a corresponder a la teoría cinética de los gases que tenemos que ahora, esperen un momento, no, estoy mal, no lo vamos a revisar este semestre, sino que el próximo semestre, que es la teoría cinética de los gases. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Ahora, entonces, desde D a C vemos claramente que hay una temperatura descrita. Y esta temperatura es la temperatura de fusión. Y la temperatura de fusión es una temperatura constante. Y como la temperatura es constante, no puede haber aumento de la energía cinética. Pero seguimos aplicando calor.
Por lo tanto, este calor se tiene que transformar en algo. Y aquí tenemos que recurrir a la forma básica de la energía. Una es la energía cinética y la otra es la energía potencial. Por lo tanto, cuando el sistema está a temperatura constante, lo que se va a producir va a ser un aumento de energía potencial de acuerdo a esta cantidad de calor que se está aplicando. Entonces, tendríamos aquí aumento de la energía cinética, aumento de la energía potencial, aumento de la energía cinética. ¿Y cuándo va a ocurrir un aumento de la energía potencial? Cuando el sistema está en un estado de equilibrio. En este caso es un equilibrio de fase. Eso sí que lo vamos a revisar este semestre. Un equilibrio de fase. Entonces, en un equilibrio de fase, el calor se va a transformar en energía potencial. Y esa energía potencial perfectamente bien se puede conocer como el cambio de entalpía del proceso de fusión, descrito abajo como el delta H de fusión. En mucha bibliografía se habla del calor latente, es el calor latente de fusión. ¿A qué se refiere el calor latente? Se refiere a la energía que se está aplicando a una temperatura que es constante, con el propósito de, mientras el sistema va ganando energía en forma de calor, las partículas empiezan a vibrar hasta que de un momento dado se separan totalmente. Y si se separan totalmente, entonces la forma sólida original se va a transformar a la forma líquida original. Les dije recién, entonces aquí vamos a tener un sistema totalmente rígido, los enlaces intermoleculares son muy fuertes, pero después aquí ya los enlaces intermoleculares son más débiles. Por efecto entonces de ese calor latente que ha determinado el proceso de fusión de un sólido hacia el líquido. Y existe otra temperatura más que es constante, que es la temperatura de ebullición. Y a la temperatura de ebullición existe otro equilibrio, y ese es el equilibrio entonces líquido-gas. A esto se le llama equilibrio de fase, de sólido a líquido, equilibrio de fase, de líquido a gas, como también puede haber un equilibrio entre sólido y gas, cuando ocurre el proceso de sublimación. Por ejemplo, en el caso del yodo, que sublima, en el caso del naftaleno, que sublima. Bien, esas sustancias que le nombré pueden pasar directamente a la forma gaseosa y no pasar por la fase líquida. Y acá también tenemos un calor latente, y ese calor latente es el delta H de vaporización. Al igual que en el caso anterior, se sigue acumulando energía con respecto al líquido hasta que se venzan esas fuerzas intermoleculares que atraen las moléculas del líquido, pasando a gas, donde ya prácticamente no existen fuerzas intermoleculares. Acá tenemos fuerzas intermoleculares fuertes cuando tenemos un sólido, en el líquido hay fuerzas intermoleculares débiles y en el gas no existen fuerzas intermoleculares. Bien, eso es lo que podemos leer de esta gráfica. Entonces, es importante en físico-química diseñar gráficas. Además de diseñar la gráfica, saber qué es lo que estamos representando para poder después interpretarla. O sea, una gráfica les encierra mucho contenido. Y eso es lo que hay que ir leyendo en cada una de las gráficas que vamos a trabajar de aquí en adelante, que van a ser muchas. Vimos anteriormente cuando tratamos la isóbara, las isócoras, ¿ya? Las isotermas, etc. Después tratamos todo lo que está relacionado con calcular calor, trabajo, delta U, delta H, en cada uno de esos procesos, y incluyendo ahora también el cambio de entropía. A propósito del cambio de entropía, yo el día jueves pasado le dejé propuesto un problema. Ese problema no sé si lo habrán hecho o no, pero en todo caso yo le subí a la plataforma un
un extracto de un PowerPoint donde están resueltos esos problemas y bueno, habría que solamente revisarlo y comprender lo que está descrito ahí. Además de eso, le subí los apuntes de entropía y algo más, no me acuerdo qué fue, pero le subí tres documentos al respecto. Ah, y una hoja con ejercicios a desarrollar tanto del ciclo de Carnot como del concepto de entropía. Bien, veamos entonces. Lo que yo le indiqué anteriormente está resumido acá. Entonces, ¿en qué tenemos que fijarnos? También lo siguiente, tenemos que fijarnos que el sistema va a estar sometido a cambio de estado. Regreso a la gráfica. ¿Dónde vamos a tener cambio de estado? Cuando el sistema está en forma sólida, cuando está en forma líquida y cuando está en forma gaseosa. Ahí se producen los cambios de estado. ¿Qué significa cambio de estado? Significa el cambio de las propiedades del sistema. Y esas propiedades nosotros las identificamos anteriormente, que es la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, por eso, en este caso, yo no me refiero cuando tengo el sistema de sólido a líquido y de líquido a gas como un cambio de estado, ¿ya? Como normalmente se conocen las formas físicas. Entonces, el cambio de estado está dado por efecto del cambio de las propiedades del sistema, que es presión, volumen y temperatura. Entonces, aquí tengo un cambio de estado, pero ahora desde el punto B al C hay un cambio de fase. De C a D un cambio de estado, de D a E hay un cambio de fase y por último terminamos con un cambio de estado, que son los cambios de las propiedades del sistema sólido o líquido o gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar acá? ¿Qué es lo que también les quiero plantear? Por ejemplo, cuando hay un cambio de estado, el delta H y el delta U son distintos de cero, ¿o no? Porque está produciéndose un cambio de temperatura. Entonces aquí, en este caso, cuando nos recurrimos a la temperatura de fusión, aquí la temperatura es constante. Entonces, cuando les pregunto yo respecto a un cambio de fase, como dicen que la temperatura es constante, inmediatamente me indican que el delta H de fusión es igual, el delta H es igual a cero. Pero estamos viendo aquí que hay un valor. Por lo tanto, en el cambio de fase, el delta H y el delta U son distintos de cero. Sin embargo, un cambio de estado, sí, son distintos de cero, como también son distintos cuando hay un cambio de estado. No sé si está claro lo que les dije, pero eso en todo caso, si no les queda claro, vamos a aplicar ejercicio a continuación y ahí vamos a tener más claridad al respecto. Siempre va a existir un cambio de entalpía y un cambio de energía interna. No importa que la temperatura sea constante. Aquí igual tenemos un cambio de entalpía porque es efecto del calor aplicado y también tendrá que existir un cambio de energía interna. Vamos viendo, ¿qué cambia? Cambia una propiedad del sistema, que es la temperatura. Este cambio en la temperatura inmediatamente involucra un cambio de volumen, porque el volumen del gas es mucho mayor que el volumen del líquido, es mucho mayor que el volumen del sólido. Entonces cambia el volumen, cambia la temperatura. Sin embargo, esta cantidad de calor aplicado que tenemos acá se realiza a presión constante. Es por eso que aquí inmediatamente colocamos como información el delta H, que es igual a Q sub P. Bien, por lo tanto, la curva de calentamiento se va a efectuar a una temperatura constante. Si nosotros calentamos, por ejemplo, un líquido en un vaso, lo calentamos en función de lo que es la atmósfera. Bien, por lo tanto, la presión atmosférica es la presión constante
y el líquido perfectamente bien se calienta y emite vapores. Es por eso entonces que el cambio de estado, en este caso, tanto para el sólido, líquido y gas, se identifican con esta relación que está aquí. Partimos de una condición 1, P1, B1, T1, y lo que cambia es el volumen 2 por efecto del cambio de la temperatura 2. Sin embargo, la presión se mantiene constante. Eso entonces, ¿qué va a indicar? Que como hay un aumento de temperatura, tendrá que existir un aumento de volumen. Y le indiqué anteriormente que de acuerdo al aumento de temperatura, tendrá que producirse un aumento de la energía cinética del sistema. ¿Alguna duda, estáis jóvenes? Por mi parte, no. He señalado todo esto respecto al cambio de estado. Entonces ahora nos vamos a referir a los cambios de fase. ¿Qué pasa en un cambio de fase? Todo esto que le estoy explicando está en los apuntes que le he subido a la plataforma. ¿Ok? Por lo tanto, hay que repasar ahí y observar algunas cosas de lo que le estoy hablando. Ahora, en un cambio de estado, tenemos que determinar ahora qué es lo que podemos calcular. Entonces, como aquí va a haber un cambio de temperatura, tendrá que existir un cambio de energía interna, tendrá que existir un cambio de entalpía, tendrá que existir si es cambio de entalpía, tendrá que existir también un valor de calor que se está aplicando al sistema y tendrá que existir un cambio de entropía. Y por efecto del cambio de volumen que tenemos acá, a presión constante, se puede calcular trabajo. Y el trabajo no es nada más que el trabajo sometido a una presión constante, que es aquella fórmula que habíamos indicado como trabajo irreversible. Entonces, veamos. Ahí de inmediato lo primero. ¿Esto qué es lo que es? Q sub P es el calor que estamos aplicando a presión constante. Por lo tanto, inmediatamente es igual al delta H. Y este delta H, si lo queremos calcular y el calor lo queremos calcular, tendríamos entonces que considerar también cierta cantidad N. Aquí yo no voy a colocar la cantidad N, entonces si no escribo la cantidad N, todo se está refiriendo a un mol. Pero si indico una cantidad, obligadamente habría que considerar esa cantidad de sólido, de líquido, de gas. Bien, ahí tendremos entonces cómo inmediatamente podemos plantearnos el hecho de tener calor y tener el cambio de entalpía. Y el cambio de entalpía se puede evaluar de acuerdo al cambio de temperatura. Bien, aquí tengo el cambio de temperatura, el sistema va de T1 a T2, por lo tanto tenemos el cambio de temperatura para un sistema determinado, que puede ser, por ejemplo, no sé, pues, hielo, como le dije recién. El hielo tiene que tener una capacidad calorífica molar que está tabulada y la podemos usar. Y aquí tenemos la cantidad de hielo que podríamos tener en el sistema. De acuerdo a eso, entonces, con este cambio de temperatura, evaluamos cuánto es la cantidad de calor que se está aplicando al hielo para que pueda producirse un cambio de estado. ¿Qué más se puede calcular acá? Se puede calcular trabajo, como le indiqué recién, por efecto del cambio de volumen. Entonces, para trabajo tenemos esa formulita, tan simple que ustedes conocen ya demasiado. Entonces, se tiene que informar la presión y aquí tenemos el cambio de volumen. Entonces, en este cambio de volumen va a corresponder al cambio de volumen experimentado en el sistema sólido mientras se está aplicando calor. Y tendríamos ahí también el cambio de temperatura.
un cambio de temperatura, le indiqué acá, va a significar inmediatamente que vamos a tener un cambio de volumen. Por lo tanto, hay una relación directa entre el volumen y la temperatura, y aquí lo que estamos aplicando no es nada más que la ecuación de estado. PV igual nRT, con los cambios correspondientes de volumen y temperatura. Entonces ya tenemos con esto el Q sub P, tenemos el cambio de entalpía, tenemos trabajo. ¿Y qué más habría que considerar acá? El cambio de energía interna. Y el cambio de energía interna aplicando la primera ley termodinámica. Calor más trabajo. Bien, y ahí tenemos el cambio de energía interna. Pero el cambio de energía interna, también por efecto del cambio de temperatura, se puede calcular con una fórmula similar a esta, que ya la conocen, que sería el delta U, y aquí tendríamos el C sub B. Bueno, esto que yo le estoy explicando se puede aplicar tanto a los sólidos, a los líquidos, con cierta rigurosidad, porque tenemos que buscar más información, pero ya lo hemos aplicado a un sistema gaseoso. Y en un sistema gaseoso hemos hecho los cálculos de esta manera. Y estoy refiriendo a los cambios de estado. O sea, lo que estoy explicando acá solamente es todo aquello que ya hemos visto en un cambio de estado, pero extendido tanto a los líquidos como extendido también a los sólidos. Y por último, como aquí tenemos calor, y sabemos que el delta S es igual a la integral de Q partido por T, ¿bien? Y tenemos un cambio de temperatura, por lo tanto ese de Q partido por T, el de Q tenemos que sustituirlo por DH, y el DH tenemos que sustituirlo por NCP delta T, enseguida integramos y nos queda entonces un delta S que va a ser igual a, ahí tengo la fórmula de cambio de energía interna, que tendría que ser igual a eso. Bien, el delta S va a ser igual a NCP molar, logaritmo de T2 a T1. Entonces, yo aquí les voy a proponer a continuación, después que terminemos la parte teórica de esta, les voy a proponer un ejercicio que podrían empezar a desarrollarlo hoy día y después me pueden hacer las consultas si es que no lo terminan hoy. Entonces, con el propósito primero de calcular calor, a su vez el cambio de entalpía, y calcular el cambio de entropía. Entonces, eso es lo que le voy a proponer ahora, calcular calor y calcular el cambio de entropía para un cambio de estado de un sistema determinado. Y aquí tenemos entonces todas las formulitas aplicadas a un cambio de estado. Ahora, cambio de fase. En el cambio de fase tenemos esas transformaciones. El sólido pasa a líquido, el líquido pasa a gas, y también lo podemos revertir de gas a líquido y de líquido a gas como un proceso de enfriamiento. En un proceso de calentamiento hay que aplicar calor, en un proceso de enfriamiento se libera una cantidad similar de calor. Entonces, desde B a C indicamos ya que la temperatura es constante, y esa temperatura constante es la temperatura de fusión. Eso hay que tenerlo siempre presente. Desde E a E tenemos también que la temperatura constante, y esa temperatura constante es la temperatura de ebullición. La temperatura de fusión siempre está relacionada con el delta H de fusión, y la temperatura de ebullición siempre está relacionada con el delta B de vaporización. ¿Por qué les digo eso? Porque hay tablas de datos, y las tablas de datos siempre los delta H y los delta H de fusión y los delta H de ebullición están considerando también las temperaturas correspondientes para cualquier sistema. Y a temperatura constante, lo que habíamos señalado anteriormente, no hay aumento de la energía cinética, y lo que aumenta es la energía potencial. Recuerden, la energía potencial y la energía cinética son las formas básicas de energía. Y si les digo básica es porque todas las otras formas de energía que hemos estudiado dependen de ella,
como es el calor, como es el trabajo. Recordemos que el trabajo es igual a la energía cinética, también el cambio de energía interna, cambio de entalpía, y ahora lo que estamos viendo que es el cambio de entropía. Y en la próxima clase vamos a empezar con otras funciones termodinámicas y tienen que tener totalmente claro todo esto. Ahora, ¿qué es lo que se aplica en un cambio de fase? En un cambio de fase vamos a ver cómo se hacen los cálculos como lo habíamos planteado anteriormente. Aquí la presentación la tengo separada en dos segmentos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que recurrir a ese cambio de fase. Y el otro cambio de fase es de líquido a gas, que puede ser en algunos casos similares la fórmula a aplicar y en otros casos puede ser un poco distinta. Entonces, para un sólido líquido, cuando tenemos que plantearnos el cambio, el calor que hay que calcular, que va a ser igual a delta H, simplemente hay que recurrir al delta H de fusión. Este delta H de fusión está tabulado para un mol. Entonces, si quiero calcular delta H o quiero calcular Q sub P, tendría que multiplicar por N. Y ahí nos da entonces el calor o el cambio de entalpía para cualquier cantidad del sistema que tengamos. Para calcular trabajo, simplemente aplicar la fórmula de el trabajo irreversible. Entonces aquí en este caso vamos a tener el delta V va a estar determinado ¿por qué? Por el volumen del líquido menos el volumen del sólido. Es muy poco probable que existan datos de tablas donde tengan volumen del sólido, volumen del líquido. En algunos ejercicios a veces se informan, pero hay otro dato que es más significativo, que es la densidad. Entonces, la densidad de los sólidos, la densidad de los líquidos, la van a encontrar tabulado. Y conociendo la densidad, pueden calcular el volumen para poder sustituirlo aquí en esta formulita. Bueno, ahí está indicado qué es lo que es el delta V, el volumen del líquido entonces menos el volumen del sólido. En equilibrio de fase vamos a ver que hay un sistema que es único, que es en el caso del agua, porque hay un problema ahí de densidad entre el sólido y el líquido. Tenemos ahí entonces ahora lo siguiente. Como ya sabemos cómo se determina el calor en base al delta H de fusión, cómo se calcula el trabajo en base al cambio de volumen, calor y trabajo, nos van al cambio de energía interna. Y este Q corresponde al cambio de entalpía de fusión más trabajo, también nos da el cambio de energía interna. Tenemos calor, delta U, delta H, trabajo, nos falta entonces ahora el delta S. El delta S, recuerden, delta S va a ser igual a ¿qué? Yo les sigo recalcando esto porque esa es la fórmula que tenemos que usar. Delta S va a ser igual a la integral de dQ partido por T. En este caso, de sólido a líquido, ya indicamos algo, que la temperatura es constante. Entonces, si la temperatura es constante, se integra en forma inmediata, sin hacer ninguna sustitución. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que el delta S va a ser igual a Q partido por T. Y Q está representado por el delta H de fusión. Por lo tanto, el delta S de fusión va a ser igual al delta H de fusión dividido por la temperatura de fusión. Esta temperatura es constante. Y con eso tenemos entonces el cambio de entalpía en un cambio de fase. Recuerden que en un cambio de estado va a ser igual a NCP logaritmo de T2 a T1. Y para un sistema que vaya de líquido a gas, ¿qué vamos a tener? Aquí también es muy simple, lo que hay que plantear es que el calor o el cambio de entalpía tendría que estar dado por el delta H de vaporización.
Bien, tenemos eso. De líquido a gas hay un cambio bien significativo de volumen. Por lo tanto, igual podemos usar para trabajo la misma fórmula que tenemos ahí. Pero aquí hay que acomodarla de alguna manera. Entre el sólido y el líquido, el cambio de volumen va a ser muy pequeño. Por lo tanto, el efecto de trabajo en la transformación de sólido a líquido también es un valor muy pequeño. Sin embargo, cuando vamos de líquido a gas, la diferencia de volumen entre el líquido y el gas es muy grande. Y de ese cambio de volumen significativo va a depender el trabajo. Y aquí vamos a poder cambiar esta formulita estableciendo cómo sería ese cambio de volumen. Entonces aquí tendríamos el delta V va a ser igual al volumen del gas menos el volumen del líquido. Y les puedo plantear acá entonces una pregunta que siempre la hago porque es más significativa y es el sistema que normalmente usamos, que es el agua. Entonces, ¿cuál es el volumen molar del agua gas? ¿Y cuál es el volumen molar del agua líquida? Eso tienen que conocerlo. Por eso se los pregunto. Y si no lo conocen, ahora es el momento. ¿Cuál es el volumen molar del agua gas? Respuesta. ¿22.4, profe? 22.414 litros. 22.414 litros. El otro día me hicieron una pregunta de la puntuación o del uso de coma en las cantidades. ¿Ya? Inclusive lo he estado viendo en la prueba mientras estoy revisando. En el método científico o como notación científica no se usa la coma. Lo que se usa es el punto. Y cuando se maneja punto en los miles, no se usa el punto, sino que se deja un espacio entre 3 y 3 cifras. Eso de acuerdo a cifras significativas. Entonces eso en su momento van a tener que irlo corrigiendo cuando estoy revisando la prueba. Eso no lo tomo en cuenta en este momento, o sea, asumo que la coma que escribieron es punto. ¿Bien? Pero tienen que tener referencia a eso porque normalmente cuando yo hago las pruebas manejo el punto. Entonces no vaya a confundir ese punto, que es, por ejemplo, puedo escribirle 1.250, pueden pensar que es 1250, ¿ya? Sino que es 1.25. Bueno, un alcance al respecto. Entonces me indicaron que el volumen molar del agua gas es 22.414 ml. Les cambié 22.414 litros, 22.414 ml. ¿Y el volumen molar del agua líquida cuánto es? ¿Cuánto? ¿Lo saben? El volumen molar del agua líquida. Jóvenes, es tan fácil. ¿18 qué? 18 litros. No. 18 ml. ¿Se fijan qué importante la unidad? Por eso, lo primero que planteamos es el uso de una cantidad, un valor numérico, que en el fondo es la magnitud con su correspondiente unidad. Bien, la magnitud es cuántas veces se repite la unidad, que es una
una pregunta de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 18 ml. Ahora, ¿por qué 18 ml? Porque un mol de agua es igual a 18 gramos. Y si hacemos que la densidad es igual a 1 gramo por ml, tendríamos 18 ml. Bien. Entonces, si el volumen del agua-gas es 22.414 ml y el volumen del agua líquida es 18 ml, ¿cuánto es el volumen, perdón, cuánto es el delta B? ¿Cuál es el valor de delta B? $22.300. 382 22.000. 382 ml. 22.396 ml. Sí, no sé, alguien me estaba hablando, pero lo escuché tan bajito. 22.396 ml. Entonces ahora hagamos la siguiente operación. Es para que entiendan por qué son importantes el hecho de trabajar con cantidades. Entonces, ese 22.414 ml y 22.396 ml, ahora fíjense en esta cantidad de 22.000. Entonces, ese se escribe 22, se deja espacio, 414 ml. Y después el otro es 22, se deja un espacio, 396 ml. Ahora, el ejercicio que me van a hacer a continuación es esas dos cantidades, represéntanlas con 3 cifras significativas. ¿Cuánto les da? $22.414 ml con 3 cifras significativas, 22.396 ml con 3 cifras significativas. ¿Cuál es el valor? Ambas dan 22.4 litros y ya me cambiaron de ml a litro, ¿ok? Porque es la mejor forma de manejar si tengo una cantidad más pequeña. Entonces son 22.4 litros, ambas. ¿Qué significa ahora eso? Que el volumen del líquido respecto del volumen del gas es despreciable. Y eso de ser despreciable, y es un ejercicio que se adopta mucho también en fisicoquímica, porque vamos a decir, esta cantidad es tan pequeña que la podemos omitir. Y aquí hay que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a indicar? Lo siguiente, el delta B es el volumen del gas, volumen del líquido. Esta es la diferencia que yo le establecí. El volumen del gas es 22.414 ml y ahora tendríamos aquí el volumen del líquido, 18 ml. El delta B nos da 22.396 ml. Por lo tanto, el delta B y el volumen del gas, si lo aproximamos a 3 cifras significativas, va a ser el mismo valor. Y si es el mismo valor, se puede descartar el volumen del líquido. Por lo tanto, nos queda esa relación, que el delta B es aproximadamente igual al volumen del gas. Y la fórmula acá arriba, ¿cómo va a quedar escrita? Como menos PB del gas. Bien, y así se calcula entonces el trabajo únicamente considerando el volumen del gas. Y no nos hacemos problemas con el volumen del líquido que tengamos. Y esto tendría que ser en base a cualquier sistema líquido a gas. Ahora, como aquí tenemos PB, ¿ya? El producto PB,
También la formulita de trabajo la podemos sustituir por menos NRT. Con eso calculamos trabajo. Bien, y finalmente, en este caso, aplicando la primera ley, tendríamos entonces que el delta U va a ser igual al delta H de vaporización calculado acá, o el cambio de entalpía calculado, más el trabajo. Y el cambio de entropía, también a temperatura constante, nos va a quedar un delta S, delta H partido por T. Bueno, hay que recurrir al proceso, que es el proceso de vaporización. Entonces tendríamos que el delta S de vaporización es igual al delta H de vaporización dividido por la temperatura de ebullición. Con eso se calcula el cambio de entalpía para los cambios de fases. Este problema que está aquí, se lo voy a dejar propuesto, se lo voy a explicar. Vamos a ver si, por la hora, no sé, vamos a ver si alcanzamos a hacer algo, pero si no, ustedes pueden trabajar con esto. Y para trabajar con todo este sistema que está aquí, lo que les pido es, en primer lugar, calcular calor y también calcular trabajo con las formulitas que anteriormente han aparecido. Pero si aquí observamos este cambio, agua sólida a menos 15 grados, o sea, aquí tenemos hielo, y agua gas a 120 grados, aquí tenemos vapor. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la forma física, pero hay una forma física intermedia. Ha cambiado la temperatura, pero entre estas dos temperaturas está la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Entonces, obligadamente, el cálculo del cambio de entropía o el cálculo de cualquiera de los términos que hemos indicado anteriormente, obligadamente tiene que hacerse por etapas. Si tenemos primero el sólido, después un equilibrio entre el sólido y el líquido, después el líquido, equilibrio entre líquido y gas, y después solamente gas. Por lo tanto, tenemos que considerar tramos, y en los tramos cambia solamente una propiedad. Entonces, vemos aquí. El primer cálculo que hay que hacer es relacionado con que el sistema está en forma sólida a menos 15 grados y pasa a forma sólida a 0 grados. ¿Ya? Aquí estoy incluyendo la temperatura de fusión. Entonces, ¿qué es lo que se puede observar? Solamente el cambio de temperatura. Y ahí habrá que aplicar todas las fórmulas relacionadas con el cambio de temperatura y el cambio de volumen por efecto del trabajo. Enseguida, hay otra etapa más que tiene que partir de la última, anterior, ¿ya? Y terminar en otra, que sería el agua sólida a 0 grados pasa a agua líquida a 0 grados. Y aquí tenemos la temperatura de fusión, que es lo que hay, un cambio de fase. Bien, y ahí entonces van viendo ustedes las fórmulas que hay que aplicar en cada uno de los procesos. Una tercera etapa tiene que partir del agua líquida a 0 grados hasta el agua líquida a 100 grados. Y aquí ya no aparece la temperatura de ebullición. Desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de ebullición, que es lo que existe, agua líquida. Bien, y después de agua líquida a 100 grados hasta agua gas a 100 grados. A esta temperatura existe un equilibrio entre el gas y el líquido. Y por último, de agua gas a 100 grados hasta agua gas a 120 grados. En la forma gaseosa, por efecto del cambio de temperatura, se hacen los cálculos respectivos. Respecto al cambio de entropía, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que último que apliqué? En la etapa 1, en la etapa 3 y en la etapa 5 se utiliza esta formulita. Delta S igual en SP molar, logaritmo de T2 a T1. Las temperaturas, los cambios de temperatura están dados. Va de 15 a 0,
va de 0 a 100 y va de 100 a 120. ¿Qué le falta? Los valores de CP molar. Y para que puedan hacer el ejercicio, de acuerdo a lo que le he indicado, entonces ahí tienen, es el CP del sólido, 73.65. Este es el CP del líquido, 75.3. Y el CP del gas, 33.6. Fíjense bien la diferencia que hay. Por ejemplo, si vamos de gas a líquido a sólido, tendría que irse produciendo un aumento de CP. El CP del gas es menor, el CP del líquido ya aumentó y el CP del sólido debería aumentar. Pero aquí en el caso del agua, también es un caso, por eso le dije yo, el agua es un caso muy especial y hay que conocer sus propiedades porque es lo que más usamos normalmente. Sin embargo, aquí el CP del sólido es menor que el CP del líquido. Y para calcular el cambio de entropía, entonces en los cambios de fase se aplican las fórmulas que corresponden. Para el delta S de fusión, y ahí tenemos el delta H de fusión a la temperatura de fusión. ¿Ya? El delta H de fusión es igual a 6.01 kJ por mol a 0 grados. Esos son los valores que están tabulados. Y para el caso del delta S de vaporización, tendríamos entonces el delta H de vaporización dividido por la temperatura de ebullición. Y a 100 grados, el delta H de vaporización es igual a 40.65 kJ. Ahora, aquí hay una relación directa con lo que son las fuerzas intermoleculares que les dije recién. Entonces, desde sólido a líquido, solamente se aplican 6.01 kJ. Entonces, tanto el sólido como el líquido son formas condensadas. Es decir, el cambio no es tan significativo al respecto. Pero cuando tenemos la aplicación de transformación del líquido a gas, observen que el delta H de evaporación es prácticamente casi 6, un poquito más que el delta H de fusión. ¿Y cuál es la razón esta? Porque aquí con este calor que se está aplicando, con este cambio de entalpía que se está aplicando, en el fondo las partículas quedan totalmente libres, quedan totalmente al azar cuando ya se forma el sistema gaseoso. Y eso se lo indiqué anteriormente. En un sistema gaseoso las partículas están muy libres. En un líquido hay cierta atracción debido a las fuerzas intermoleculares y en el sólido son más fuertes todavía. Entonces, cada valor que ustedes van a tener para los sistemas es significativo también respecto de las fuerzas intermoleculares. Bien, con esa información que está ahí, ustedes pueden calcular dos cosas, el delta S de vaporización, perdón, el delta S y calor. También haciendo uso del calor, trabajo. Perdón, haciendo uso del calor, el cambio de entalpía. Y el trabajo ya tendrían que tener referencia de los volúmenes. Entonces, en este caso, por ejemplo, se puede calcular el trabajo sólido, líquido, pero ¿qué tendría que conocer? Tendría que conocer la densidad del agua sólida y la densidad del agua líquida. Perfectamente bien, se puede calcular. Ya, eso entonces respecto a la curva de calentamiento. Ahora, cuando le hable de curva de enfriamiento, los valores que se utilizan son exactamente los mismos. Respecto de un enfriamiento en un cambio de estado, la única diferencia va a ser que la temperatura 2 va a ser menor que la temperatura 2 va a ser menor que la temperatura 1. Bien, o sea que en este caso, por ejemplo, si vamos de 100 grados a 0 grados, ¿ya? Tendríamos que tener acá la temperatura 1, 100 grados,
o decir 373 Kelvin, y aquí 273 Kelvin. Y el logaritmo de eso le va a dar negativo. Entonces el cambio de entropía va a ser negativo. Jóvenes, cuidado con los signos. He observado en algunas pruebas que ustedes hacen los cálculos y llegan al resultado con signo negativo y después me lo informan sin signo. Si me lo informan sin signo, eso significa que es positivo. Entonces ahí hay una ambigüedad del uso de signos. Tienen que ser bien concretos. Tiene que ser signo negativo o signo positivo según lo que estén efectuando. La físico-química es una asignatura de detalles, entonces en esos detalles hay que fijarse muy bien. Y es lo que estoy tratando de explicarle acá. Ahora, en el caso de curva de enfriamiento, el delta H fusión es el valor que se usa. Entonces lo único que hay que hacer aquí, solamente para enfriamiento, signo negativo. ¿Con qué propósito? Con que el delta S también le dé negativo. Y si calculan calor, el calor también va a ser negativo porque es un calor liberado en el proceso de enfriamiento. Bueno, esos son los detalles que puedo plantearle respecto de una curva de enfriamiento y una curva de calentamiento. Una curva de enfriamiento es la misma curva de calentamiento que tienen, que les mostré anteriormente. Lo único que tienen que hacer es invertirla. Partir desde el gas a alto valor de temperatura y llegar al sólido a temperatura inferior. Acá hay una gráfica que lo único que quiero interpretar en esta gráfica es que cualquiera sea el cambio, sea un cambio de fase, un cambio de estado, la entropía tendrá que aumentar. Entonces, en el caso de la fusión, tenemos eso, ¿bien? Y esta entropía tendría que aumentar, de acuerdo a que nos dice esto, pero es una gráfica entropía en función de la temperatura. Entonces aquí la temperatura es constante en la fusión. Y en la ebullición, la temperatura también es constante. Bien, y ahí esta fórmula nos está indicando que como hay un delta H positivo y tenemos valores de temperatura, el delta S también va a ser positivo y tendríamos los aumentos que están explicados en la gráfica. Y respecto de el sólido, el líquido, el gas, se aplica únicamente esa formulita. Aquí entonces vamos a tener el CP del sólido, bien, como está aumentando la temperatura, ¿ya? Tendríamos entonces un delta S positivo. Y eso nos indica el ascenso de la curva que tenemos ahí. Aquí tenemos que usar el CP del líquido y acá tenemos que usar el CP del gas, que son los datos que yo le informé anteriormente. Los calores latentes, ya le indiqué que lo que son todos aquellos cambios de entalpía que están dados para un cambio de fase cuando la temperatura es constante. Entonces ya hemos indicado, por ejemplo, el caso de la fusión, que es el delta H de fusión, siempre los cambios de entalpía o los calores latentes están dados para un mol. Después tenemos el delta H de vaporización y el delta H de sublimación. En este caso, el delta H de sublimación, si no se conoce, no es nada más que el delta H de fusión más el delta H de vaporización. Sumando estos dos cambios de entalpía, nos da el delta H de sublimación. El proceso de sublimación no es nada más que la transformación directa de sólido a gas. Por lo tanto, si sumamos los cambios de entalpía que tenemos aquí al principio, tendríamos de sólido a gas, que es el mismo cambio que está dado para la sublimación. Y
para la transición sólido-sólido, ahí dice transición sólido-sólido, se usa el delta H de esa transición. Por ejemplo, aquí podríamos tener carbono diamante a carbono grafito, podemos tener azufre rómbico a azufre monoclínico, o cualquier sistema que tenga una forma alotrópica, donde tengamos dos formas físicas. Eso, si nos da el tiempo, lo vamos a estudiar más adelante en equilibrio de fase, y ahí vamos a conocer formas alotrópicas de algunos sistemas. Profe, una consulta. Dime. En los cálculos esto de la entropía y todo eso, de cierta manera puede influir la anomalía del agua a los de 0 a 4 grados, o es despreciable eso. No tan así nada más, porque lo que tú me estás planteando está relacionado más con lo que es la densidad del agua. Te decía que como en cierto punto nombró la densidad, que pensé que podía influir. Sí, pero cuando tú hablas de densidad, por ejemplo, por eso lo indiqué recién, mire, es que no nos preocupemos mucho de evaluar trabajo, porque yo tendría que darle valores de densidad, ¿ya? Sin embargo, sí, existen tablas de datos, pero especialmente para el agua líquida, ¿ya? Entonces, en el caso del agua líquida, existen datos de densidad a distintos valores de temperatura. Y si yo les digo, mire, calcule el cambio de entropía desde 20 grados a 50 grados, habría que buscar la densidad a cada una de las dos temperaturas para conocer los volúmenes. ¿Mm? Pero, por ejemplo, para el sólido, no sé si existan tablas de datos. Normalmente las densidades se informan para las temperaturas que corresponden. Pero ahí en eso no se compliquen demasiado, tampoco la físico-química es compleja, no la compliquemos más, ¿ya? En este caso, pensemos el estudio más de un punto de vista químico, no de un punto de vista de la ingeniería. En la ingeniería se preocupan de muchos detalles, pero al final trabajan con valores demasiado aproximados también. Ya, gracias. Ya, entonces viendo esto, vamos a pasar a este tema ahora. Mezcla isotérmica de gases ideales. Entonces, el ejercicio que les di recién se los propongo, háganlo y lo podemos analizar el próximo miércoles, ¿ah? Tomando en cuenta que mañana entonces vamos a recurrir a lo que es la práctica de laboratorio, supuesta. Ya, entonces en esta mezcla isotérmica de gases ideales, es lo que yo les puedo señalar. Tengo dos gases separados y en un momento los mezclo. ¿Qué posibilidad tengo de volver a separarlos? Una vez que se ha formado la mezcla, ¿será posible o es imposible? Bueno, no me dan la respuesta. ¿Qué significa eso? Que es totalmente imposible separar una mezcla. Entonces el proceso de formación de la mezcla es un proceso que es irreversible. Y cuando hay un proceso irreversible, no sé si lo indiqué anteriormente o no, el cambio de entropía para ese proceso que es irreversible, se tiene que calcular proponiendo procesos reversibles. Entonces, ¿cuántos procesos reversibles se pueden proponer para un proceso que sea irreversible? Va a depender de la información que se tenga. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy día. Entonces, aquí voy a plantear esto en función de dos esquemas. Supongamos esto que tenemos acá. Acá hay dos recipientes que contienen un gas 1, el otro contiene un gas 2. Bien,
y están separados por una válvula. Entonces, una válvula que permita, o están separados por una placa móvil que pueda dispersar un gas desde un recipiente al otro. Esto, en el fondo, estaría esquematizado de esta manera. Ahí estoy desplazando el gas. Entonces, ahora, en el primer recipiente tenemos contenido los dos gases. Y en el primer recipiente donde está el gas 2, ahora no hay absolutamente nada, hay un vacío. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? ¿Ya? De acuerdo a eso, tengo los dos gases separados y ahora tengo la mezcla. Y este proceso se realiza a una temperatura que es constante. ¿Bien? Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que tenía? En el recipiente 1, a un volumen 1, tenía un gas 1, con cierta cantidad de gas. Ahora, en el recipiente 2, tenía un volumen 2 y con una cantidad de gas 2. El gas 2 lo pasé ahora al primer recipiente, donde está el gas 1. Pero ahora el volumen no es volumen 1 ni es volumen 2, sino que es un volumen B. Pero de alguna manera hay una relación. Entonces, la cantidad total de gases es N1 más N2. Esa es entonces la mezcla. Y esa mezcla ahora está contenido en el recipiente que va a tener un gas B, que sería el volumen final, pero ese volumen final es igual al volumen 1 y es igual al volumen 2. Tomando en cuenta que los dos recipientes tienen el mismo volumen. Ahora, otro sistema más que se puede manejar aquí de acuerdo a esto es si tengo los dos recipientes, ¿ya? Pero ahora aquí en el centro tengo una placa o una válvula que se puede, una placa mejor dicho, que se puede retirar. Y al retirarla va a ocurrir eso. Entonces, finalmente, en un recipiente de cierto volumen tengo los dos gases. Y ese volumen es el volumen B. Pero ¿cuál es la diferencia con este esquema que tengo acá? La cantidad de gas es la misma, pero el volumen B va a ser igual a 2 veces el volumen 1 y 2 veces el volumen 2. Y ahí tenemos las relaciones. Entonces, observando esto, podemos decir que en el gas, en el primer esquema, solamente hubo un desplazamiento de un gas a un volumen igual al inicial. Y en este otro caso, el volumen aumentó. Entonces, perfectamente bien aquí podemos decir que ambos gases expandieron. Entonces, para poder tratar esta mezcla isotérmica de gases ideales, tenemos que pensar en la expansión del gas 1 y en la expansión del gas 2. Y ahí con eso ya tenemos dos procesos reversibles que me van a conformar el proceso irreversible. Pero en el momento que, en este caso, en ambos casos, los gases empiezan a ocupar los espacios disponibles uno respecto al otro. Y eso se denomina un proceso de difusión. Como los gases empiezan a ocupar espacios disponibles, prácticamente no va a existir un flujo de energía. Pero sí existe el proceso. Por lo tanto, hay un tercer proceso que le estoy indicando con esto, que el delta S de esta mezcla va a ser igual a la expansión del gas 1 más el cambio de entropía del gas 2 y más el cambio de entropía del proceso de difusión. La expansión del gas 1 más la expansión del gas 2 y más la difusión me van a conformar la mezcla isotérmica que tenemos acá. Entonces esto hay que llevarle un tratamiento de datos. Y para eso entonces regreso a los mismos esquemas que había planteado ahí y este otro esquema acá. Y ahora empecemos a tratarlo matemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a indicar? Que el gas 1 expande, el gas 2 expande. Y a su vez cuando se formó la mezcla es porque los dos gases difundieron. Vuelvo a insistirle, la difusión significa
que los gases van ocupando los espacios que están disponibles porque las partículas en el sistema gaseoso, de acuerdo a lo que vimos también hoy día, están muy dispersas, están muy separadas. Entonces es poco probable que colisionen entre sí. Y si no colisionan, no hay flujo de energía. Si no hay flujo de energía, no hay flujo de calor. Y si no hay flujo de calor, el cambio de entropía para el proceso de difusión es igual a cero. Entonces, ¿en qué se nos transforma esto? Solamente en la expansión de cada uno de los dos gases. Y esto es, entonces, el tratamiento matemático que vamos a ver. ¿Bien? Entonces tenemos eso, y el tratamiento matemático, ¿cuál va a ser? El siguiente. Entonces, ¿qué estoy indicando aquí respecto al gas 1? Cierta cantidad de gas que está contenido en un volumen 1 ha pasado ahora a un volumen final, que es el volumen que tenemos acá. En el otro caso es el volumen sumando volumen 1 y volumen 2. Entonces, este es el volumen inicial para el gas 1 y este es el volumen final de la mezcla. No importa cuál sea el sistema. Y aquí vamos a ver unos detalles que son importantísimos. Por eso la físico-química, en cierta forma, también es una asignatura que hay que entenderla no de un punto de vista de estar viendo cálculo y cosas, sino que de ir interpretando toda la información. Y esto, jóvenes, a ustedes les va a agilizar mucho lo que es la mente, es mucho lo que hay que pensar. Entonces, eso también no hay que tomarlo únicamente por los contenidos, sino que qué es lo que le puede producir los cambios en el fondo del estar pensando, el estar creando situaciones. Ahora, para el gas 2, ¿qué tendríamos? Que el cambio de entropía, entonces, va a estar dado ¿por qué? Porque el gas que está contenido en volumen 2 pasó ahora al volumen de la mezcla. ¿Ven? Las dos formulitas son exactamente iguales. Por lo tanto, todo el tratamiento matemático que haga con el gas 1 es lo mismo que para el gas 2. Entonces, solamente voy a tomar un gas. Ahora, aquí ustedes podrían tener un delta S3, un delta S4, un delta S5, etcétera. O sea, muchos más gases todavía. Entonces, respecto del gas 1, ¿qué voy a indicar? Lo siguiente. Fíjense bien lo que acabo de hacer. Esto solamente para el gas 1. ¿Qué tendría? Que el volumen B, ¿a qué es lo que es igual? Al volumen 1 más el volumen 2. Y lo sustituyo arriba. Y el resto, lo mismo. Entonces, para el gas 2, ¿qué tendría? Lo mismo acá arriba. Volumen 1 más volumen 2. Por lo tanto, toda la operación que haga respecto al gas 1 es lo mismo para el gas 2. Enseguida, ¿qué es lo que puedo señalar? El volumen 1 está ocupado por el gas 1, el volumen 2 está ocupado por el gas 2. Ya, aquí ya formando la mezcla. Entonces, ¿qué puedo señalar con respecto a esto? Si nosotros además usamos la ecuación de estado que nos dice PV es igual a nRT, nos indica que el volumen es directamente proporcional con la cantidad de sustancia. Entonces ya ahora aquí me puedo olvidar de los volúmenes, sino que puedo expresar todo en función de la cantidad de gas. Aquí, ¿qué sustituyo? N1, N2 respecto de N1. Y la fórmula ahora me queda así. Ya aquí no me interesa si aquí el volumen final fue el volumen igual al volumen 1 o si el volumen final fue a 2 veces el volumen 1, porque ya ahora estoy hablando en función de cantidades de gas. Entonces, ¿de qué va a depender el cambio de entropía? Va a depender de la composición, cómo esté conformado en función de la cantidad de cada uno de los gases en la mezcla. Bien, ahora, yo puedo invertir esa ecuación. Le invertí por el logaritmo. Al invertir el logaritmo, signo negativo, y me queda N1 partido por N1 más N2. ¿Qué es lo que es esto? La cantidad de un gas respecto de la cantidad total.
Y eso se define como la fracción molar. Entonces, N1 partido por N1 más N2 va a ser igual a la fracción molar del gas 1. Y me queda esa formulita. Se fija que la he ido reduciendo ya considerablemente. Entonces aquí ahora entonces, ¿de qué depende el cambio de entropía experimentado por el gas 1? Depende de su composición en la mezcla. Y para el gas 2 que tendríamos, delta S2 igual menos N2R logaritmo natural de I2. Entonces ahora puedo sumar el delta S1 más el delta S2. Y estas relaciones son significativas respecto de tener un buen aprendizaje en fisicoquímica. Aunque yo trato por todos los medios de evitarle lo que es estar haciendo derivaciones o demostraciones. Pero hay que entender dónde proviene la fórmula. Para mí me hubiese sido mucho más fácil decir, esta es la fórmula para calcular esto y listo. Ya, ahí tenemos entonces. Gas 1 y gas 2. Sumamos los cambios de entropía. Tenemos eso. Bien, ¿qué es lo que es esto que está aquí? Delta S1 y delta S2 en función de las fracciones molares. Ahora, como aquí tengo N1 y N2, toda esta formulita la puedo dividir por la cantidad total de gas. Si la divido por la cantidad total de gas, aquí me va a quedar la fracción molar del gas 1, aquí me va a quedar la fracción molar del gas 2, y aquí me quedaría el delta S molar. Bien, entonces la fórmula se nos transforma a eso. El delta S molar está relacionado directamente con las fracciones molares. Y el delta S está relacionado con la cantidad de gas en el recipiente. Entonces, después, si ustedes me hacen el cálculo de esta forma y llegan a este cambio de entropía, lo dividen por la cantidad total de gas, le va a dar el delta S molar. Tenemos entonces eso. Vemos aquí ahora, factorizamos en función de R. R hay que expresarlo en Joule, recordando aquí signo negativo, y ahora aquí tenemos la sumatoria de las fracciones, logaritmo natural de las fracciones, para cada uno de los gases que tenemos en el sistema. Este I puede ser 2, 3, 4, 5, etc. Cualquier cantidad de gas que tenga. Entonces, ¿qué es lo que les propongo acá? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? Esta fórmula hay que entenderla porque la vamos después a proyectar a otra función de estado. Entonces, yo les propongo que ahí tienen, fíjense, tan simple como eso, un problema. 1,58 mol de nitrógeno, 2,75 mol de oxígeno, y calculen el cambio de entropía. Tienen harto trabajo. Con eso terminamos por hoy día, jóvenes. Voy a pasar la asistencia. Tal como les he señalado, cualquier duda, tienen que preguntarme respecto de la prueba, estoy en ello, así que apenas la termine de revisar, les voy a enviar la información. Javier Zamora, Presente. Alejandro Aracena, Juan Becerra, Valentina Calderón, Ian Campillay, Bastián Canales, Bárbara Flores, Presente. Paulina General. Yo con esta inasistencia supongo que están grabando las clases y sin mi autorización. Bárbara Julio, Presente, profe.
Camila Meneses.